Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Si usted hoy llega al aeropuerto de Ezeiza, si llega desde el exterior a la Argentina, va a ver que en la entrada, cuando usted va a Migraciones, se ha habilitado una fila especial, una casilla especial para hacer el trámite y además se ha puesto un stand para atender a un tipo especial de visitantes que llega en estas horas a la Argentina. ¿Por qué? Por el foro de inversión que ha lanzado el gobierno para mañana y para pasado en el Centro Cultural Kirchner. Un homenaje, si uno quiere, paradójico para la memoria de la familia Kirchner y del expresidente. Que se realice ahí un foro donde van a intervenir cantidad de inversores, muchísimos, nada más que inscriptos por invitación hay 1.400 y aproximadamente 500 en lista de espera para discutir las oportunidades que ofrece hoy la Argentina en materia de negocios. A lo largo de la historia, las oficinas del Estado, las distintas funciones y reparticiones del Estado cambian de gravitación dentro de la organización del sector público. Por ejemplo, después lo podemos hablar esto con Silvia Mercado, las oficinas de comunicación y de prensa, que eran inexistentes en la década del 20 o del 30, empezaron a tener en todo el mundo una gran gravitación a partir de los años 40. En la Argentina pasó eso. La oficina de trabajo, que no existía o cuyo representante o titular era desconocido en los años 30, empieza a tener un peso extraordinario, como sabemos los argentinos, en los 40, con Perón. Bueno, hoy, dada la ecuación económica de la Argentina, hay que ponerle foco a la oficina que organizó este foro, que es una agencia de inversiones. En la estructura del gabinete, en la estructura del Estado, aunque sea una oficina pequeña que no está en la primera línea, es una oficina estratégica. Ahí está designado un hombre que viene del mundo de los negocios, que viene de tener un fondo de inversión justamente que se llama Juan Procaccini, que es el que organizó esta asamblea, este fórum que se va a realizar entre mañana y pasado. ¿Por qué viene tanta gente? ¿Por qué llama la atención hoy la Argentina? Bueno, además de haber un problema de precios, de que hay muchas oportunidades, el país ofrece una de las pocas historias interesantes que ofrece hoy el capitalismo, por lo menos a escala regional. Si uno mira la región, si uno mira América Latina y sobre todo Sudamérica, desde Londres, desde París, desde Madrid o desde New York, va a encontrar un país colapsado, como Venezuela, un país que va hacia una solución eventual del principal problema político que tuvo en los últimos 50 años, que es Colombia con el acuerdo de paz, con un plebiscito bastante complicado o incierto, que seguramente va a ganar el sí, que propone el presidente Santos, pero después con una gran incógnita respecto de la implementación de esa paz en los próximos años. Chile, que fue durante mucho tiempo un modelo muy apetecible para el mundo de la inversión, hoy tiene un gobierno muy deslegitimado. Desde que arrancó prácticamente Bachelet está en un piso de popularidad del que no se recupera. Y Brasil, que el mercado festeja la salida de Dilma Rousseff, pero no termina de convencerse de cómo se va a estabilizar Michel Temer. En este horizonte, el cambio que representa en la Argentina el pase del kirchnerismo al gobierno de Macri, de un gobierno muy estadocéntrico como el de Cristina Kirchner, a un gobierno muy abierto, mucho más abierto hacia el mercado, muy abierto hacia el mercado, como el de Macri, llama la atención y se convierte en algo así como un adelanto, como una primicia de lo que el mundo de la inversión está esperando que ocurra en toda América Latina. En un momento donde las ideas tradicionales del liberalismo están en baja, donde hay un brote proteccionista a escala internacional, un brote nacionalista en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos, Trump, etc.
Ahora, esta visita de tanta gente del exterior mirando si hay alguna oportunidad en la Argentina como para invertir, es una especie también de espejo frente al que se mira el país. Nosotros vivimos, gran parte de la sociedad argentina, asentada sobre una especie de mito, un mito, que consiste en pensar que la riqueza de las naciones está cifrada sobre todo en los recursos naturales. De esto vamos a hablar dentro de un ratito con un experto en energía, que es Daniel Herold. Ahora, si uno mira números de países parecidos a la Argentina, va a ver que en los términos, en los factores que realmente determinan la riqueza, la prosperidad, el progreso de un país, estamos muy atrasados. Y no estoy hablando de grandes potencias internacionales, sino de países equiparables. Le voy a leer algunos números como para ajustar nuestro retrato, como para ajustar o ponernos en una posición más realista frente a la foto que llevamos en el carnet. Estoy tomando números de un trabajo todavía inédito de Pablo Gerchunov. Educación, nivel superior de la educación, es decir, gente que tiene nivel terciario o universitario, entre 24 y 64 años. Argentina, 14% de la gente que tiene entre 24 y 64 años tiene nivel superior de formación. 14. Brasil, hay más, 16%. México, 19%. Chile, 21%. Saltamos un salto olímpico. Australia, 42% y Corea del Sur, 45%. Estamos en materia de educación superior, de capacitación sofisticada, detrás de Brasil. Gasto en investigación y desarrollo. Está muy atrás México. Le sigue la Argentina, 0,6% del PBI. Brasil, 1%, prácticamente el doble. Australia, 2,2% y Corea, 4%. Es decir, cuadruplica a Brasil y es 8 veces la Argentina en materia de investigación, desarrollo e invención o registro de patentes. Y en inversión, que es lo que se va a discutir en estos 2 días, la Argentina tiene en inversión un 18,7% del producto. Brasil 21,2%, México 22,2%, Chile 23,7%, Australia 27% y Corea del Sur 30%. Es decir, también estamos muy atrás. Quiere decir que no somos el país evolucionado que creemos y tampoco toda nuestra desgracia en materia de inversiones, de desarrollo, de apertura a las corrientes de capitales que permiten el desarrollo de empresas, la creación de riqueza y en todo caso su distribución, tampoco nuestra desgracia estuvo reducida al kirchnerismo, que es una solución fácil para pensar nuestras miserias. ¿Quiénes vienen en estos 2 días? Bueno, va a haber 3 estrellas seguramente, los presidentes de 3 grandes multinacionales que vienen a mirar el país. Son el presidente de Siemens, de Coca-Cola y de Dow. Cientos de directores de multinacionales enfocados en América Latina, es decir, los gerentes a cargo de la región. Fondos de inversión en tecnología, fondos de inversión ligados a real estate, fondos de inversión ligados a alimentos, a energía. ¿Qué miran? ¿Qué van a mirar? Bueno, básicamente 2 cosas. Primero, ¿qué reglas hay en la Argentina? Esta es la gran laguna y aquí sí, el kirchnerismo empeoró muchísimo nuestra situación. Digamos que 2 cosas que se van a mirar de la Argentina en estos 2 días son 2 herencias malditas que deja la gestión de los Kirchner. La primera, la falta de reglas. Le cuento una anécdota. Cuando varios países quisieron hacer reclamos por problemas con el comercio exterior en la OMC, y fueron a la OMC tratando de abrir un caso sobre la Argentina, la dificultad que tuvieron es que las empresas que se quejaban no podían presentar reglas que se estuvieran violando porque el desastre del comercio exterior lo hizo Guillermo Moreno hablando por teléfono. Era una economía que se manejaba ágrafa, no había escritura.
Le doy otro caso. Esta semana, de esto también vamos a hablar con Daniel Gerol, se va a realizar la controvertida, peleada, discutida audiencia pública para fijar el precio del gas que consumimos nosotros, los argentinos. Ahora, ¿por qué se realiza ahora esta audiencia que no se realizó durante tanto tiempo? Porque durante muchísimo tiempo, por lo menos 12 años o más, los servicios públicos estuvieron congelados. Las empresas tuvieron que absorber la devaluación del 2002 y además, fin del 2001, 2002, y además una corrida de inflación impresionante que fue la que se dio durante todo el gobierno Kirchner. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no hicieron juicio? ¿Por qué no reclamaron? ¿Por qué se fueron comiendo el capital sin reclamar que no se actualizaban los precios? Por miedo. Por miedo a un Estado autoritario y a una justicia venal. Esta es la Argentina que quedó en términos de reglas, de falta de reglas. El segundo problema que van a mirar los inversores que están llegando es el tamaño del Estado. Es la segunda gran carga que le deja el kirchnerismo a la economía argentina y a la sociedad argentina después de haberse retirado. La Argentina es un país con mucha pobreza. Por lo tanto, va a ser durante mucho tiempo un país con mucho Estado. Pero lo que dejó el kirchnerismo es una aberración. Es un país cuya economía está dominada en un 47% por el sector público. Por lo tanto, si hablamos del sector público nacional, provincial y municipal, quiere decir que ese 47% es un elefante que se mueve muy lentamente y que aún en condiciones muy buenas de contexto económico, el despegue va a ser mucho más pesado o mucho más moderado o modesto de lo que eran los despegues argentinos en otras etapas de su historia, por este peso aberrante del sector público. Esto es lo que van a mirar. Ahora, estos señores que llegan para mirar si ponen o no plata, esfuerzo, recursos en el país, van a leer, porque a la mañana esta gente tiene la costumbre de desayunar y seguramente leer los diarios. ¿Y qué van a leer en estos días? La noticia que van a leer mañana en los diarios es que la presidenta y todo su equipo de obras públicas fue llamada a indagatoria por el juez Ercolini. Si se detienen un poquito en esta historia, que muchos de ellos seguramente conocen, porque son gente, la mayoría, que mira a la Argentina como mira a toda la región, porque son especializados en el tema, van a recordar o van a reforzar la idea de que la Argentina es un país con niveles muy altos de corrupción. Es decir, la falta de reglas que tiene que ver con el manejo del mercado son faltas de reglas que tienen que ver con toda la estructura y la organización del Estado. Si ponen la lupa sobre el llamado indagatoria, y tal vez alguna crónica mañana lo registre, van a advertir que este llamado indagatoria es un llamado indagatoria de una causa que se inició en el año 2008 por una denuncia de Elisa Carrió. Es decir, llega el llamado indagatoria al cabo de 8 años. Quiere decir que estos inversores van a ver que en la Argentina ha habido un sistema de corrupción al que se le superpuso por molicie, por negligencia, por pensar lo mejor de la justicia federal, un sistema de impunidad. ¿En qué consiste el negocio que se está estudiando? Muy sencillo. Kirchner llega al poder y llama a un amigo muy modesto, un monotributista de Santa Cruz, y le dice, armemos una empresa de obra pública. Es Lázaro Báez. Nos vamos a llenar de plata. ¿Dónde? En el lugar que controlamos, Santa Cruz. Y el día que no lo controlaron, porque Sergio Acevedo, el gobernador, les dijo, yo no les voy a devolver una parte de la plata que ponen en obra pública, se fue Sergio Acevedo. Ahora vamos a generar toda esta plata que la vamos a ir canalizando de distintas maneras. El grueso no son los, ¿cuántos? 7 millones de dólares que pasaron por Otesur. Eso es una caja chica. Lo importante que todavía no se sabe dónde está, cómo es, cuál es el entramado societario
que lo oculta es qué parte de la fortuna de Báez es la fortuna de los Kirchner. ¿Cuántas propiedades, cuántos activos de la familia Báez son en realidad activos de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner? Además hubo que generar plata negra. ¿Plata negra para qué? Y sobre todo para hacer política. A eso nos conduce a la emisión de facturas truchas, la justicia de Bahía Blanca, que fue cercada por el kirchnerismo. Y además necesito plata blanca para vivir. Esto explica los contratos con Otesur, que son una pequeña pizca de esta gran masa de fortuna que se formó alrededor de la obra pública durante todos estos años, y cuya manifestación más patética fue aquella noche en que José López revoleó 10 millones de dólares en un convento. Es probable que si la justicia hubiera actuado antes, López no tendría tantos millones de dólares, Debido tendría menos pajaritos, y Kirchner hubiera sido ese hombre austero que usaba la Vic y los mocasines gastados, que ahora no sabemos si eran nada más que una manía o una farsa. ¿Cuál es la pregunta que se avecina? ¿Mantendrán las solidaridades? ¿Serán una buena mafia o empezarán a quebrarse entre ellos? Debido ya intentó mandar presos y salvarse a dos subordinados, Schiavi y Ricardo Jaime, en la causa de Once, a la que ahora él tiene que ir a juicio oral. Cristina Kirchner, cuando le dijeron lo de los 10 millones de dólares de José López, dice, yo la plata no se la puse, problema de él. López dijo fue la política, es decir, fue Cristina. Y Báez dice, no me miren a mí, miren Electroingeniería, esos son los que hicieron el negocio cuando me voltearon a mí en la licitación de las dos represas, también de Santa Cruz, Kirchner y Zepernik. Represas que se siguen construyendo en sociedad con China. Si se tira de esta piola, Macri se va a encontrar con un problema internacional. ¿Qué más leerán en el desayuno? Bueno, van a leer una palabra, efedrina, mafias en la aduana, combinación entre la mafia de la aduana, el comercio exterior y los servicios de inteligencia. Es decir, los inversores van a llegar al país entre mañana y pasado con una evidencia. La Argentina debe reconstruir el mercado y requiere de inversiones. Pero también la Argentina necesita reconstruir el Estado y ganar en legalidad y transparencia. En eso estamos, entre las inversiones y las indagatorias.